Muy bien. Bueno, bienvenidos a nuestro segundo tema, que va a ser la introducción a la norma ISO 19650 y vamos a hablar acerca de los conceptos fundamentales para entender la metodología BIM a nivel internacional. Bueno, hay que pensar que la buena arquitectura no solo se diseña con creatividad, sino que se diseña con responsabilidad. Tiene el objetivo de cumplir con las normativas porque eso significa construir un futuro seguro y sostenible, sobre todo a nivel de nuestro propio trabajo. En este tema, voy a abordar un poco más rápido, tenemos el objetivo de comprender cuáles son las normativas internacionales relacionadas con BIM, básicamente es la ISO 19650, reconocer la importancia del Common Data Environment para la colaboración en proyectos y vamos a identificar métodos clave para implementar BIM en proyectos reales. Bueno, ¿por qué son necesarias las normas BIM? Las normas BIM son necesarias porque, en primer lugar, aseguran la interoperabilidad entre las herramientas y los equipos. ¿Qué quiere decir? Eso es poner reglas para que todos podamos trabajar de manera armónica. Nos sirven y son necesarias porque nos facilitan la gestión colaborativa de la información, estandarizan los procesos y los estandarizan en proyectos de diferentes escalas. Eso quiere decir que si logramos aprender esa metodología y trabajamos en proyectos pequeños, lo haremos de manera rápida y eficiente. Y si trabajamos con equipos grandes en proyectos grandes, lo haremos de manera rápida y eficiente. Ahora, de todo lo que se ha escrito, propuesto, desarrollado para trabajar con la normativa de BIM, lo más relevante que tenemos ahora, la piedra angular de cómo vamos a trabajar, es la normativa ISO 19650. Esta normativa es un estándar internacional para la gestión de la información a lo largo del ciclo de vida de un activo construido. Entiéndase, un edificio, un puente, una infraestructura, etcétera. Y articula todo lo que dice en función de un modelo de información, un modelo BIM. Esta norma está diseñada o está hecha bajo un antiguo estándar británico que era como lo más desarrollado que había, que era el PAS 1192, y se compone de varias partes que cubren diferentes fases del proyecto. ¿Cuáles son los principios clave de esta normatividad? Primero, establece lo que es una estructura colaborativa. Se basa en el principio de que haya un flujo controlado de la información, que la información no puede cambiarse ni modificarse a la libertad de las personas que tienen acceso al modelo, ¿sí? Sino que se maneja también con la idea de que existe una seguridad en los datos que estamos colocando. Si alguien no autorizado hace un cambio no autorizado en el proyecto, lo más probable es que vamos a tener un caos en la obra. Su aplicación práctica más relevante está en uso en proyectos internacionales. ¿Esto por qué? Porque si lo trabajamos así, bueno, si nos basamos en tener estas reglas, nos permite entendernos entre idiomas, entre países, y nos permite que nuestros modelos sean mucho más armónicos y nos permite también acceder a mejores equipos de desarrollo. Las características clave de esta normativa están en función de la gestión de la información, el entorno común de datos, la identificación y la clasificación de los datos, los protocolos para el control de revisiones y los flujos de información y para el registro de auditoría. ¿Cómo vamos a asegurar la calidad de nuestro diseño? Pues a base de revisarlo, auditarlo y que queden
evidencias y consecuencias de esa auditoría. La gestión de la información que vamos a trabajar o que está contemplada en esta normatividad es el aspecto crucial en la industria de la construcción, porque al final, bueno, porque si ustedes que seguramente ya tienen experiencia y han participado en obras chicas, medianas o grandes, se van a dar cuenta que uno de los grandes problemas es el desconocimiento que existe entre las partes de lo que tienen que hacer en la obra. Algo tan simple como lo que sabe el albañil que hay que hacer en el sitio contra lo que sabe el cancelero que hay que hacer en el sitio, contra lo que sabe el carpintero que hay que hacer en el sitio y peor aún, contra lo que el propietario sabe de lo que se está haciendo en el sitio. Entonces, la gestión de la información es fundamental para que el proyecto tenga éxito, para que haya menos errores y para que se pueda mejorar la colaboración entre los equipos. La importancia de esa gestión de la información también se basa en garantizar que va a haber una buena organización de la información y que todas las partes vamos a tener acceso a esa información, porque de nada sirve que el proyecto esté perfectamente resuelto si está guardado en una memoria USB en la guantera de la camioneta del contratista. El chiste es que todos tengamos acceso a esa información. También se basa en que si estamos en una plataforma digital con las herramientas digitales nuevas, pues tiene que haber un protocolo para colaborar y para comunicarnos, ¿sí? Porque no se vale tampoco que de repente alguno de ustedes y yo tengamos una comunicación en el proyecto, hagamos cambios y no se lo notifiquemos a los otros miembros del equipo, porque entonces nosotros estamos saboteando lo que tanto trabajo nos está causando. Y por último, entender que la gestión de la información tiene como objetivo reducir los costos y los tiempos asociados al proceso de construcción. En primera, porque vamos a tratar de evitar con esto los retrabajos, que no llegue el arquitecto en jefe o el jefe de diseño o el mismo propietario a la obra a decir, ¿saben qué? Esta ventana no la quiero aquí, la quiero acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no sabía cómo estaba. No, bajo este protocolo, todos los que somos parte de este equipo, desde el propietario hasta los capataces en la construcción, tienen acceso a la información en tiempo real. ¿Qué es un entorno común de datos? Bueno, el entorno común de datos es un concepto que sirve para gestionar la información conforme a la normativa 19650 y actúa como un repositorio centralizado donde se almacena, gestiona y comparte toda la información del proyecto de manera estructurada. Todos ustedes han escuchado el promo del software cuando te dicen, y es que si mueves un muro, se mueven los planos. Bueno, sí, eso es muy, muy interesante y está muy bien. Pero el chiste es que quede huella de quién mueve ese muro, por qué mueve ese muro, hasta cuándo podemos considerar que el modelo o la organización arquitectónica o el diseño de la estructura o el paso de las instalaciones ya está autorizado para entrar a construcción. ¿Sí? Todos esos elementos son los que tienen que quedar huella en el entorno común de datos. Que cuando nosotros sustituimos una puerta, un modelo de puerta por otro modelo de puerta, se actualicen las bases de datos para que el equipo de compras pueda actualizar sus peticiones con las empresas o con los carpinteros o con las tiendas, etcétera. El CDE debemos entenderlo como que es un repositorio centralizado. La gran ventaja que tenemos ahora con la tecnología es que ese repositorio, a diferencia de los repositorios que se hacen de los libros o de los proyectos académicos, o etcétera, este es un repositorio visual. Nosotros lo identificamos como un modelo, ¿sí?
al cual todos tenemos acceso y que para moverlo o modificarlo tienes que tener ciertas autorizaciones y ciertos protocolos de seguridad. Tiene también un flujo de trabajo y tecnología definido que se gestionará, de cómo se va a gestionar la información. Se apoya en soluciones tecnológicas para facilitar estos procesos. E inclusive, este modelo de colaboración llamado OpenBIM tiene como eje central otra herramienta que se llama IFC, cuyo objetivo es que ustedes puedan colaborar inclusive con personas que no tienen Revit. Por ejemplo, si yo soy el proveedor de closets y cocinas y yo trabajo en un software especializado para desarrollar closets y cocinas, yo puedo colaborar con ustedes si mi software me permite exportar o importar los modelos bajo los protocolos de IFC. Aunque no tenga la versión original de Revit, puedo también colaborar con ustedes. De ahí viene la desmitificación de que Revit es BIM o que BIM es Revit. Em, además, verán que los esquemas de desarrollo, verán que los esquemas de desarrollo y de manejo de información también tiene que ver con metodologías de trabajo ágiles, ¿sí? Voy a quitar estas anotaciones, ya. Donde ustedes van a poder organizarse para que todo el equipo tenga información visual constante de qué partes del edificio se consideran trabajo en curso, cuáles están en manos de otras personas desarrollándolos y que tú solo lo puedes ver, cuáles son publicados y cuáles son documentos que ya están archivados, que ya se les dio un carpetazo y que de ahí ya no van a evolucionar. Otras características es que los modelos CDE tienen una seguridad y un control de acceso. No es un repositorio o una carpeta compartida donde todos pueden entrar y quitar y poner, sino que tiene un protocolo para acceder a él. También se pueden acceder a metadatos y a diferentes versiones y actualizaciones del modelo, que eso también sirve mucho. Y también porque se hace un registro sistematizado de la auditoría que sirve para rastrear los cambios y sirve para determinar quién realizó determinadas acciones que están relacionadas con el modelo central. También tenemos la importancia de la identificación y clasificación de los datos. Esto es un proceso fundamental porque los proyectos de construcción que utilizan metodologías BIM, en estos modelos se implica reconocer y categorizar los datos en grupos específicos para facilitar su gestión y su acceso a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Para eso se busca el principio de la estandarización y la organización, que significa identificar y clasificar los datos para tener un sistema estandarizado, categorizar la información, organizarlo fácilmente y facilitar el acceso a la información. Se mejora la colaboración porque hay una estructura clara de datos, lo cual hace que los equipos del proyecto todos trabajan bajo la misma base de datos de información y también tiene el objetivo de reducir errores, pensando en clasificar de manera adecuada los errores, permite evitar errores porque la información esté desactualizada o porque la información esté mal ubicada. ¿Cuáles son los sistemas de clasificación comunes? No sé si alguno de ustedes los ha trabajado. Por ejemplo, hay una clasificación que sirve para organizar especificaciones de construcción y documentos relacionados, que se llama Master Format.
No sé si alguno de ustedes lo ha trabajado. Yo lo trabajé en un par de proyectos con unos equipos que nos pusimos a trabajar juntos y es una clasificación increíblemente obsesiva para poder tener un lenguaje similar. Es como si nos pusiéramos de acuerdo en, ¿saben qué? En nuestra clase hay chinos, franceses, farsis y gente que habla español, gente que habla inglés, etcétera. Vamos a ponernos de acuerdo en un solo idioma y así vamos a trabajar. Y bajo ese mismo proceso se encuentra el Uniformat o se encuentra el OmniClass. El Master Format es un documento que también se los voy a pasar para que lo tengan acceso a él y que lo vean. Yo tengo por ahí la edición 2016 que obviamente se va actualizando año con año, pero creo que nos va a servir mucho para poder trabajar con un documento en común. También es importante llevar el control de las revisiones y el flujo de la información. El control sirve para asegurar que todos los documentos y los modelos estén actualizados y que solo la información aprobada se comparta entre las partes involucradas. Esto quiere decir sacar del juego a todas aquellas versiones viejas del proyecto que ya fueron revisadas, que se les detectaron errores, que se actualizaron y entonces, si las quitamos de los repositorios para que las otras personas involucradas en los equipos no se confundan, se reducen los errores. Pero, arquitecto, ¿qué pasa si yo ya estaba trabajando en alguna pieza y de repente me cambiaron la información? Bueno, eso habla de una mala gestión de la información porque se tendría que haber mandado comunicados donde se diga que este plano deja de estar actualizado porque se está trabajando. Oigan, ¿y quién hace todo eso? Eso lo vamos a ver en la lección del jueves. ¿Por qué es importante controlar las revisiones? En primera, porque nos permite evitar errores. En segunda, porque nos hace ver que el modelo es transparente y es rastreable. Todo lo que se hace en el modelo deja una huella. Si alguien comete un error, se puede hablar directamente con esa persona para saber hasta dónde llega el error cometido y poder resolverlo antes de que se convierta en dinero de construcción. Y también sirve porque nos permite vigilar el cumplimiento de las normas aplicables a nuestro proyecto. Hay la norma de la ISO 19650 que enfatiza la importancia del control de revisiones, pero también sabemos que nuestros proyectos están sujetos a muchas otras normatividades, entre ellas normatividades municipales, gubernamentales, medioambientales, de desarrollo urbano, etcétera. También el CDE nos permite que ese repositorio nos optimice el flujo de la información, facilita también el proceso de aprobación porque existirá un proceso claro para que los cambios sean aprobados. O sea, si empezamos a visualizar estos sistemas de trabajo, si yo soy el arquitecto en jefe, no es nada más porque yo soy el dueño de la oficina o porque yo soy el más viejo o el más lo que quieran, ¿no? El proceso de aprobación viene ligado a una responsabilidad en donde la persona que autoriza que un plano se dé por bueno para distribuirse, pues tendrá que cargar con la responsabilidad de revisar muy bien lo que está aprobando. Y por último, también verán que la aplicación de esta normatividad nos va a servir para desarrollar una comunicación efectiva, clara y oportuna para que los miembros del equipo estén actualizados en cuanto a los cambios y las nuevas aventuras y las nuevas cosas que tiene el modelo y el proyecto de construcción. También hay que hablar acerca del registro de la auditoría, que es un componente esencial en esta gestión de la información. Cuando se usa la metodología BIM y se implementa el modelo, el gemelo digital,
Este registro permite rastrear todas las acciones realizadas dentro del sistema, garantizando la transparencia y la responsabilidad en la gestión de la información. Es importante, como decíamos, porque convierte a nuestro modelo en un modelo transparente y rastreable, le brinda mucha seguridad porque la integridad de la información se mantiene al permitir que solamente algunas personas puedan hacer los cambios determinados y también nos permite cumplir con la normatividad. También los programas de auditoría nos permite revisar el historial de acciones, identificar a los usuarios para saber que solamente en una oficina de 100 personas, solamente 20 personas están autorizadas para entrar a ese modelo y también nos permite rastrear fecha y hora de las acciones. Entonces, en una representación gráfica podemos entender una cosa muy interesante de la norma ISO 19650. El primer punto medular es entender que esta norma está centrada en la satisfacción del cliente o en la satisfacción de la entidad. La satisfacción que está contemplada en muchos niveles, desde el aspecto económico, el aspecto tiempo, el aspecto calidad, el aspecto seguridad, el aspecto funcionalidad, etcétera. Y van a ver que entender esa parte es medular para poder desarrollar los proyectos conforme a protocolo y conforme a normativas. Por último, después verán que hay aquí dice consultoría o contratista, normalmente es el equipo de arquitectura, afortunadamente en gran parte de las cosas pasa así, también cuando hay equipos de construcción a nivel de infraestructura, pues son ingenieros, pero vamos a entender que esa es la parte principal designada. El cliente me contrata a mí para que yo desarrolle este enorme edificio o este aeropuerto o este museo y por mi parte yo voy a designar gente que vea terrenos, suelos, estructuras, que haga instalaciones, que haga interiores, que haga landscaping, que haga, etcétera. Y serán los responsables de proveerme información que yo voy a procesar para que el cliente esté enterado de lo que está sucediendo en el proyecto. Entonces se entiende como que es la parte que designa el cliente. Nosotros idealmente seremos la parte principal designada y nosotros designaremos a un conjunto adicional de especialistas. También hay un factor de nuevos protocolos y nuevas metodologías como la de Building Smart y el Open BIM. Building Smarts también tiene una serie de estándares que promueve estándares abiertos como el IFC. OpenBIM habla de la interoperabilidad sin dependencia de un software específico, que es el ideal, que si nosotros queremos trabajar en Revit y nuestros interioristas quieren trabajar en ArchiCAD, podamos recurrir a su talento sin importar la herramienta que ellos tienen. Y por último, el IFC o el Industry Foundation Classes es un formato para intercambio de modelos y datos entre plataformas. El Building Smart es una asociación internacional que también se basa en estas mismas normativas para implementar estos modelos y que haya un principio de interoperabilidad en la industria de la construcción, porque nosotros utilizamos programas para arquitectura, pero los ingenieros normalmente utilizan programas diseñados específicamente para ingeniería, para cálculo de instalaciones, que aunque se pueden representar en Revit, cada despacho tiene su forma de trabajar. El Open BIM es un enfoque colaborativo, tiene estándares, tiene guías. Les voy a pasar también las guías del Open BIM o del Building Smart
para que también entiendan cuáles son los principios filosóficos o ideológicos detrás de todo este sistema. ¿Cuáles son los principios? Interoperabilidad, neutralidad de proveedores, que puedan utilizar el software que quieran, colaboración mejorada y sostenibilidad a largo plazo. El CDE, que ya habíamos platicado, es el equivalente al modelo digital. Y aquí, bueno, vamos a analizar de nuevo los extractos clave del ISO 19650, que ya está puesto en el módulo primero, lo van a poder descargar, es un PDF que les voy a encargar que lo lean de aquí al jueves y que participen en el foro con las preguntas clave que voy a empezar a colocar para que empiecen a participar. Y casi todo quiero que lo generen bajo este enfoque de discusión grupal. ¿Cómo es que estas normativas mejoran la colaboración? También, si ustedes ya las están utilizando, pues que lo platiquen, que lo comenten y lo compartan con sus compañeros y conmigo para que nos cuenten sus experiencias utilizando estas normativas. La tarea, leer los artículos que ya vienen establecidos ahí en los numerales que terminan en 1.1 y los numerales que terminan en 1.2. ¿Hay alguna pregunta? Muy bien.